estás arruinada y eres patética. No puedo más. Se acabó. Me quedé mirando el mensaje de texto, leyéndolo una y otra vez como si las palabras pudieran reorganizarse y encontrar algo que tuviera sentido. Las luces fluorescentes de la oficina de recursos humanos zumbaban sobre mí, dándole a todo ese resplandor amarillo enfermizo que hacía que, incluso las buenas noticias parecieran frías. Pero no había buenas noticias. Hoy no. La documentación de la indemnización estaba intacta sobre el escritorio, frente a mí, y mi teléfono acababa de dar el golpe final a lo que creía mi vida cuidadosamente construida. Me llamo Sofía, tengo 29 años, y, en 45 minutos, perdí mi trabajo de 6 años y a mi prometido de 3. El despido que llevaba semanas viendo venir. La ruptura me pilló por sorpresa. Gerrit me había enviado el mensaje a las 14:47, exactamente 12 minutos después de que lo llamara desde el aparcamiento, con la voz temblorosa para decirle que Valina Media había liquidado a todo mi departamento. Necesitaba consuelo. Necesitaba que me dijera que lo resolveríamos juntos. Que un contratiempo no era el fin del mundo. Que me amaba, sin importar mi situación laboral. En cambio, recibí 7 palabras que fueron como un cuchillo retorcido entre mis costillas. La coordinadora de recursos humanos. Una mujer llamada Patricia, quien había sido muy amable durante todo este horrible proceso. Deslizó una caja de pañuelos por encima del escritorio. Probablemente pensó que estaba llorando por el trabajo. Le dejé creer que la verdad era mucho más humillante. Tómate tu tiempo, dijo Patricia con suavidad. Sé que es mucho para procesar. No tenía ni idea, tomé el bolígrafo y comencé a firmar los documentos que había puesto delante de mí. Mi mano se movía mecánicamente, iniciando aquí, firmando allá, mientras mi mente repasaba cada momento de los últimos 3 años con Gerrit. Las cenas elegantes que insistía en que no podíamos permitirnos perder, el reloj de diseño que se compró para nuestro aniversario en lugar de ahorrar para la boda. Los sutiles comentarios sobre cómo necesitaba ascender más rápido, ganar más, impresionar más en las fiestas, donde sus colegas se reunían para comparar logros como si fueran cromos. ¿Cuándo me había convertido en una partida más de su balance personal? Esta página describe tu indemnización por despido, continuó Patricia, señalando una sección que apenas había revisado. Dada tu antigüedad y puesto, la empresa ha acordado una indemnización sustancial. Asentí sin oírla bien, el número de la página no me decía nada en ese momento. Solo pude ver la cara de Gerrit la última vez que cenamos juntos hace 3 noches. Cuando habló de comprar una casa en la mejor zona de Charlotte y de lo importante que era para nosotros mantener una buena imagen. Sonreí y asentí porque era lo que siempre hacía. Me hice más pequeña para que él se sintiera más grande. Mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de Gerrit, ni te molestes en llamar. Ya se lo he dicho a mi familia. No se sorprendieron. La crueldad de ese segundo mensaje me impactó de forma diferente a la del primero. Se lo había dicho a su familia antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando. Los había preparado para esto, lo que significaba que había estado esperando una excusa. Cualquier excusa para irse. Que perdiera mi trabajo no fue la razón por la que se fue. Solo era el permiso que había estado buscando. Terminé de firmar el papeleo y me levanté, metiendo bajo el brazo la carpeta que Patricia me había dado. Me deseó lo mejor, me dijo que tenía talento y que me iría de maravilla. Me ofreció las típicas condolencias de recursos humanos que no significaban nada y todo a la vez. El camino hasta mi coche se me hizo interminable. El sol de la tarde de Charlotte caía a plomo sobre el aparcamiento, haciendo que el asfalto brillara con olas de calor que distorsionaban las filas de vehículos en algo onírico y irreal. Encontré mi práctico sedán, el coche sensato por el que Gerrit se había burlado de mí cuando podría haber alquilado algo más impresionante, y me senté al volante sin arrancar el motor. Durante 10 minutos, simplemente respiré. Luego saqué mi teléfono y escribí una respuesta que jamás enviaría. 3 años de mi vida, y así es como se terminan con un mensaje de texto mientras firmo papeles. Eres un cobarde. Lo borré palabra por palabra. Lo que Gerrit no sabía, lo que no podía saber porque nunca se lo había dicho, era que perder este trabajo no era la catástrofe que él suponía. Pensaba que me iba a ir con solo vergüenza y una caja de cartón con material de escritorio. Pensaba que estaba arruinada. Se equivocaba en todo. Encendí el coche y me alejé de Valina Media por última vez, con la carpeta de indemnización en el asiento del copiloto como un arma secreta, a la espera de ser utilizada. Gerrit había tomado su decisión basándose en información incompleta. Había visto la superficie de mi vida y había decidido que no valía la pena quedarse. No tenía ni idea de lo que había debajo. Y no iba a decírselo. Había crecido en un hogar donde el dinero siempre escaseaba y el amor era la única moneda que importaba. Mis padres trabajaron hasta el agotamiento, intentando darnos a mi hermano y a mí oportunidades que ellos nunca tuvieron. Mi padre conducía camiones de reparto para una empresa de panificación, saliendo de casa antes del amanecer y regresando al anochecer con el polvo de flores aún adherido a sus botas de trabajo.
Mi madre limpiaba edificios de oficinas con las manos ásperas y rojas por los productos químicos que prometían suelos relucientes, pero que solo dejaban piel agrietada y articulaciones doloridas. Vivíamos en un pequeño apartamento en uno de los barrios más antiguos de Charlotte, el tipo de lugar donde todos se conocían y nadie fingía ser lo que no era. La cena consistía en lo que podíamos permitirnos. A menudo arroz y frijoles que alcanzaban para alimentar a 4 bocas. A veces huevos con suerte. Compartí habitación con mi hermano hasta los 17 años, y no tuve ni una sola prenda de ropa que no hubiera pertenecido primero a otra persona hasta que compré la mía con el dinero de mi primer trabajo a tiempo parcial. Pero nunca me sentí pobre. Eso es lo que la gente de entornos acomodados no entiende. La lucha no significa automáticamente miseria. Mis padres se reían más que nadie que haya conocido. Bailaban en la cocina con música antigua mientras se cocinaba la cena. Nos decían todos los días que éramos capaces de cualquier cosa, que las circunstancias de nuestro nacimiento no determinaron la trayectoria de nuestras vidas. Yo las creía. Trabajé más duro que nadie en mi clase de preparatoria. Obtuve becas que cubrieron la mayor parte de mi matrícula universitaria y me gradué con una licenciatura en comunicaciones de marketing mientras mantenía 2 trabajos de medio tiempo. A los 23 años conseguí un puesto de principiante en Balina Media, una agencia de publicidad de tamaño mediano con clientes en todo el sureste. A los 27 ascendí a gerente de cuentas, supervisando campañas para 3 importantes marcas regionales. Fue entonces cuando conocí a Gerrit. Era encantador como los hombres que nunca han tenido. Dificultades aprenden a ser encantadores. Todo en él parecía refinado. Desde sus trajes a medida hasta su natural confianza en cualquier situación social provenía de una familia adinerada. Una familia adinerada de Charlotte que se había ido acumulando silenciosamente durante generaciones. Su familia era propietaria de bienes raíces comerciales, y Gerrit trabajaba en finanzas en una empresa del centro donde todos habían ido a las mismas escuelas preparatorias y vacacionado en los mismos pueblos costeros. Al principio, yo era una novedad para él. La chica que había salido adelante de la nada, que podía defenderse en conversaciones sobre estrategia empresarial y, al mismo tiempo, saber cómo estirar el presupuesto de la compra. Mi pasado le pareció interesante, incluso admirable en aquellos primeros tiempos. Me presentó a sus amigos como prueba de que el sueño americano aún existía, de que el trabajo duro y la determinación podían salvar cualquier obstáculo. Debería haber visto las señales de alerta. Empezaron siendo pequeñas. Algún comentario aquí y allá sobre que debería pedir un aumento de sueldo con más ahínco. Una ceja levantada cuando sugería un restaurante que no estaba en su lista de establecimientos aceptables. La forma en que cambiaba de tema cuando hablaba de mis padres, como si su existencia le avergonzara. Luego se hicieron más grandes, empezó a medir todo lo que hacía con un estándar invisible que nunca pude alcanzar. Mi sueldo era bueno, pero no lo suficiente. Mi apartamento era bonito, pero no estaba en el barrio adecuado. Mi coche era fiable, pero no impresionante. Siempre estaba a punto de conseguirlo, siempre a un ascenso, una bonificación o una mejora en mi estilo de vida de ser la mujer que él realmente quería. La propuesta había sido preciosa. Me llevó a un restaurante en una azotea con vistas al horizonte de Charlotte. Se arrodilló delante de 100 desconocidos y me entregó un anillo que costaba más que mi primer año de salario en Balina Media. Dije que sí porque lo amaba, o creía amarlo, y porque me había convencido de que sus críticas provenían de un deseo de lo mejor para nosotros. Pero en algún momento, ese deseo se convirtió en querer ser alguien diferente. Alguien más refinada, con más conexiones, más impactante. Alguien que no cargara con el peso invisible de una infancia dedicada a aprender el precio de todo. El compromiso se prolongó durante casi 2 años. Primero, necesitábamos ahorrar más dinero. Luego, encontrar el lugar adecuado. Luego, esperar hasta después de la boda de su hermana para no eclipsar su día. Siempre había otra razón para retrasarlo, otro hito que debía alcanzar antes de que pudiéramos comenzar oficialmente nuestra vida juntos. Dejé de hablar de mi familia con sus amigos. Dejé de sugerir citas nocturnas asequibles. Dejé de ser la mujer que había ascendido desde cero y comencé a actuar como la mujer que Gerrit necesitaba que fuera, hasta el día en que me despidieron. Y toda esa actuación no significó nada. Gerrit me había llamado patética porque no podía ver mi valor como nada más que un reflejo de su propio éxito en mi puesto. Lo hacía quedar bien en las cenas. Mi salario contribuía al estilo de vida que quería proyectar. Sin esas cosas, solo era una mujer de una familia pobre que ya no le servía. El mensaje de ruptura ahora tenía sentido de la peor manera posible. Había estado esperando, perdiendo el tiempo, buscando una salida que no lo convirtiera en el villano. Y cuando Balina Media se la ofreció en bandeja de plata, la tomó sin dudarlo. Lo que no entendía, lo que nunca podría entender, era que mi valor nunca había estado ligado a las cosas que él valoraba.
Era la misma persona que había sido antes del despido, antes del ascenso, antes de conocerlo. El trabajo era solo un trabajo, el dinero era solo dinero. La vida que había construido era mía. Y perder parte de ella no me hacía menos quien era, pero no iba a explicárselo. ¿Qué pensara que había escapado de un barco que se hundía? Que creyera que había cortado por lo sano en el momento justo. Que siguiera adelante con su vida refinada, sus amigos refinados y sus expectativas refinadas. Sabía la verdad, y pronto todos los demás también la sabrían. La noche después del despido, me senté sola en mi apartamento y leí la documentación de la indemnización que Patricia me había dado. La cifra me hizo dejar mi copa de vino y volver a leerla, $200,000. Entre mi tiempo libre remunerado acumulado, mis bajas por enfermedad no disfrutadas, mi bonificación por antigüedad y la culpa de la empresa por haber eliminado un departamento entero sin previo aviso. Balina Media me pagaba lo suficiente como para cambiarlo todo. No era una fortuna que cambiara la vida, según los estándares más ricos de Charlotte, pero para alguien que había crecido contando centavos y estirando los sueldos, era una fortuna. Era libertad y había algo más que Gerrit desconocía. 3 meses antes del despido, un reclutador me contactó para ofrecerme un puesto en Ironwood Forge, una agencia creativa boutique que estaba causando sensación en el sector. Se especializaban en la narrativa de marca para clientes del sector manufacturero e industrial. Un nicho que la mayoría de las agencias pasaban por alto, pero que siempre me había fascinado. La conversación inicial había ido tan bien que me invitaron a una entrevista formal, luego a una segunda entrevista y finalmente a una reunión con la propia fundadora, una mujer llamada Margo, que había construido la empresa desde 0 hacia 15 años y que miró mi currículum no con escepticismo, sino con reconocimiento. «Me recuerdas a mí misma a tu edad», me había dicho durante la última reunión, ávida, luchadora, sin miedo a trabajar por todo lo que quisiera. La oferta llegó 2 semanas antes de que Balina Media anunciara los despidos. Directora de cuentas senior, un aumento salarial del 20%, participación en la empresa, un lugar en la mesa donde se tomaban las decisiones importantes. Había estado dudando si aceptar o no, dividida entre la lealtad al trabajo que me había dado mis primeros pasos y la emoción por una oportunidad que parecía hecha a medida para todo lo que había estado buscando. El despido tomó la decisión por mí. No le había contado nada a Gerrit. Al principio, era supersticiosa, temerosa de que hablar de la oportunidad la agafara. Luego, tuve dudas, queriendo tomar mi decisión sin su influencia, impulsándome hacia la opción que le hiciera quedar mejor. Y finalmente, estaba agotada, demasiado cansada de justificar cada aspecto de mi carrera ante alguien a quien solo le importaba el resultado final. Ahora, sentada sola con mi papeleo de indemnización y mi vino intacto, me di cuenta de que mi silencio había sido profético. Gerrit me había dejado pensando que me encaminaba hacia la ruina financiera. No tenía ni idea de que estaba entrando en la mayor oportunidad de mi vida profesional. Con un colchón de $200,000 para apoyarme en la transición, cogí el teléfono y revisé nuestro historial de mensajes. 3 años de mensajes, buenos días, planes para cenar y discusiones resueltas con emojis de corazones. Todo carecía de sentido. Todo borrado por 7 palabras enviadas a las 14:47 del peor día de mi vida. Pensé en responder. Pensé en contarle todo sobre la indemnización, el nuevo trabajo y que sus crueles suposiciones estaban totalmente equivocadas. Quería que lo supiera. Quería que se sintiera estúpido, insignificante y arrepentido. Pero no escribí nada. Que viviera con sus suposiciones. Que se felicitara por salir antes de que las cosas se pusieran difíciles. Que le dijera a su familia y amigos que había esquivado una bala. Que su instinto había acertado. Que alejarse de mí había sido la decisión financiera más inteligente. La verdad acabaría por revelarse. Siempre lo hacía. Y cuando lo hiciera, no quería que tuviera ninguna advertencia, ninguna oportunidad de reescribir la historia, ninguna oportunidad de fingir que siempre había creído en mí. Terminé mi vino y me acosté temprano, durmiendo mejor que en meses. Mañana llamaría a Margo a Ironwood Forge y aceptaría oficialmente el puesto. Mañana empezaría a planear qué hacer con $200,000. Mañana comenzaría el proceso de construir una vida que me perteneciera por completo. Pero esta noche me permití sentirlo todo. El dolor de una relación que termina. El alivio de una actuación finalmente terminada. La silenciosa y feroz satisfacción de saber que el hombre que me llamó patética acababa de cometer el mayor error de su vida. Simplemente aún no lo sabía. Las semanas posteriores a la ruptura transcurrieron más rápido de lo esperado. Acepté el puesto en Ironwood Forge un jueves por la mañana. Firmé la documentación el viernes por la tarde y empecé mi nuevo puesto el lunes siguiente. No hubo ningún periodo de inactividad, ningún periodo de desempleo, ninguna lucha desesperada por encontrar algo que me permitiera pagar las cuentas. Simplemente pasé de un capítulo a otro de mi vida profesional, llevando mi indemnización como una victoria secreta. Gerrit, mientras tanto, había seguido adelante con la confianza de quien cree haber tomado la decisión correcta.
Escuché, a través de conocidos en común, que les decía a otros que nos habíamos distanciado, que la relación había seguido su curso natural, que el momento había sido desafortunado, pero que al final era lo mejor. No mencionó el mensaje de texto. No mencionó haberme llamado patética. Él creó una versión de los hechos que lo hacía parecer razonable y a mí, víctima de circunstancias ajenas a nuestra voluntad. Dejé que contara esa historia. No la corregí. No contacté con amigos en común para compartir mi versión. No publiqué nada en redes sociales que pudiera contradecir su narrativa cuidadosamente construida. En cambio, me concentré en el trabajo que tenía por delante, sumergiéndome en la cultura y los clientes de Ian Woodford con una intensidad que incluso me sorprendió a mí. La agencia era todo lo que Valina Media no había sido, donde mi antigua empresa perseguía tendencias y valoraba las apariencias. El hierro forjaría una sustancia y una autenticidad preciadas. Margot dirigía la operación con la claridad decisiva que da el construir algo con sus propias manos. No le importaba a qué escuela iba nadie, ni en qué barrio vivía. Le importaban los resultados, la creatividad y la disposición a hacer lo que fuera necesario para servir bien a los clientes. Encajé de inmediato. Mi primer gran proyecto fue una campaña de renovación de marca para una empresa familiar de fabricación de muebles con sede en High Point que llevaba 4 generaciones en el negocio. Les costaba conectar con consumidores más jóvenes que veían sus productos como anticuados y desfasados. En 3 semanas, desarrollé una estrategia integral que honraba su herencia, posicionándolos como una alternativa sostenible y de calidad a las tendencias de muebles desechables. Margot se la presentó al cliente y la aprobaron al instante. «Tienes buen instinto», me dijo después, pasando por mi escritorio con 2 tazas de café. «La mayoría de la gente en esta industria busca lo llamativo. Tú entiendes lo que es real». Le di las gracias, pero el cumplido se me quedó grabado más tiempo del esperado. Durante años, me habían enseñado a valorar lo llamativo. Derek me había hecho creer que la esencia sin estilo no valía nada, que a nadie le importaba tu personalidad si tu coche no era lo suficientemente impresionante. Margot veía las cosas de otra manera, y trabajar para alguien que medía el éxito por el impacto real, en lugar de indicadores superficiales, fue como volver a casa, a un lugar donde nunca había estado. El dinero de la indemnización estaba en mi cuenta de ahorros, creciendo ligeramente cada mes mientras yo debatía qué hacer con él. Podría haber pagado mis préstamos estudiantiles por completo, pero los tipos de interés eran tan bajos que me convenía invertir. Podría haber dado la entrada para una casa, pero no estaba lista para comprometerme con Charlotte a largo plazo. No cuando toda mi historia sentimental aquí llevaba las huellas de alguien a quien intentaba olvidar. Al final, hice algo impulsivo, algo completamente impropio de la mujer práctica y consciente del presupuesto que siempre había sido. Compré un coche, no cualquier coche. Un elegante deportivo plateado que había admirado en revistas durante años, pero que nunca me había permitido considerar seriamente. Era ridículo, era innecesario. Era exactamente el tipo de compra que Gerrit habría hecho, el tipo de símbolo de estatus que habría exhibido con orgullo en cada oportunidad. Pero no lo compré por eso, lo compré porque podía, porque había trabajado lo suficiente, ahorrado con la suficiente prudencia y superado suficientes obstáculos como para tener la libertad de tomar decisiones que no servían para nada más que para darme alegría porque, durante 3 años me había negado placeres que no eran aprobados por los estándares de los demás. Y ahora que alguien se había ido y por fin podía preguntarme qué quería realmente, la respuesta aparentemente era un deportivo. Lo recogí un sábado por la mañana, firmando los papeles con la misma mano firme con la que había firmado mi acuerdo de indemnización semanas antes. El concesionario me entregó las llaves con una sonrisa y me senté al volante, sintiendo algo que no había sentido en años. Me sentí poderosa. El viaje de vuelta a mi apartamento me llevó el doble de tiempo del necesario porque seguía buscando excusas para alargarlo. Cada semáforo, cada curva, cada tramo de carretera me recordaba que tenía el control. Este era mi coche, comprado con mi dinero para llevarme a donde quisiera. Nadie lo había probado. Nadie me había dicho que fuera una inversión inteligente. Nadie medía su valor en función de sus expectativas sobre quién debería ser. Aparqué en mi sitio habitual y entré, todavía vibrando con la extraña electricidad de haber hecho algo completamente por mí misma. Mi teléfono había estado en silencio todo el día. Y así era exactamente como me gustaba ahora. El constante pitido de las opiniones, críticas y sutiles decepciones de Gerrit ya no llenaba mis notificaciones. Solo paz, solo silencio, solo el sonido de mis propios pensamientos. Sin interrupciones esa noche, fui a cenar al apartamento de mis padres. Mi madre había preparado su famoso pollo con arroz, la misma comida que había estirado para alimentar a 4 personas cuando yo era pequeña, y que ahora preparaba en abundancia porque por fin podía permitirse ser generosa con los ingredientes. Mi padre se sentó a la cabecera de la mesa pequeña, ya retirado, pero aún con su expresión atenta, estudiando todo con la atención de quien se ha pasado la vida fijándose en detalles que otros pasan por alto.
Bonito coche, dijo cuando llegué, tras haberlo visto desde la ventana. ¿Tan nuevo?, le dije, preparándome para preguntas sobre el precio, la practicidad, la sensatez de semejante compra. En cambio, asintió. Bien por ti. Mi madre trajo la comida y comimos juntos como siempre, con la conversación fluyendo entre bocado y bocado. Me preguntaron por el nuevo trabajo y les hablé de Margot, del fabricante de muebles y de lo diferente que era en Woodforge de cualquier otro lugar donde hubiera trabajado antes. Me preguntaron por Gerrit porque no les quedaba más remedio. Y les dije la verdad, que había terminado, que era lo mejor, que me iba mejor sin él que con él. Nunca como ese, dijo mi padre en voz baja, como si hubiera esperado 3 años para admitirlo. Papá, empecé a decir, pero él levantó una mano, eres una mujer adulta. Confié en que lo descubriría sola, pero él nunca te miró como un hombre debería mirar a la mujer con la que se va a casar. Te miraba como si fueras algo que estuviera evaluando. No supe qué responder. Tenía razón, lo sabía desde hacía años, enterrado bajo todas mis justificaciones, compromisos y esperanzas de que las cosas mejoraran. Terminamos de cenar y ayudé a mi madre a limpiar mientras mi padre encendía la televisión para ver las noticias. Era la misma rutina de mi infancia, solo que en un apartamento un poco más bonito, solo que con un poco más de comida. Solo que yo me iba en un deportivo en lugar de un pase de autobús prestado. Algunas cosas cambiaron, otras siguieron igual. Gerrit, mientras tanto, vivía la vida de siempre. Lo sabía porque Charlotte era tan pequeña que corría la voz y los conocidos en común siempre estaban dispuestos a compartir novedades, quisieras o no. Había empezado a salir con alguien casi de inmediato. Una mujer que trabajaba en marketing para una promotora inmobiliaria de lujo, alguien con la experiencia, los contactos y las expectativas adecuadas, los veían juntos en restaurantes y eventos, construyendo la relación visible y auténtica que Gerrit siempre había anhelado. No sentí nada al enterarme, ni celos, ni rabia, ni siquiera alivio, solo la leve indiferencia de quien mira el pronóstico del tiempo de una ciudad en la que ya no vive. Su vida ya no me incumbía. Sus decisiones ya no eran mi problema, fuera cual fuese la historia que se contaba sobre por qué había terminado, ya no tenía nada que ver conmigo. O eso creía. Un mes después de comprar el coche, entré en un aparcamiento del centro para una reunión con un cliente. Las oficinas de Ian Woodforge estaban en un edificio antiguo cerca del distrito artístico, pero este cliente en particular prefería reunirse en su sede corporativa, en una torre de cristal con vistas a toda la ciudad. Había estado allí 2 veces antes, una para la presentación inicial y otra para una sesión de estrategia, y sabía exactamente dónde aparcar y qué ascensor tomar. Lo que no sabía era que Gerrit trabajaba en el piso 12. Lo vi mientras caminaba por el vestíbulo, maletín en mano, con los tacones resonando contra el suelo de mármol, con el ritmo seguro de quien sabe exactamente a dónde va. Estaba de pie cerca del mostrador de seguridad, riéndose de algo que había dicho un compañero, con el mismo aspecto de siempre, refinado, caro, seguro de sí mismo. Entonces me vio. El reconocimiento se dibujó en su rostro por etapas. Primero confusión, luego sorpresa, luego algo que parecía casi alarma. Sus ojos recorrieron mi rostro, mi ropa y mi postura segura, y lo vi procesar información que no encajaba con la historia que se había estado contando. Se suponía que yo debía estar luchando. Se suponía que debía estar desesperada. Se suponía que debía ser el fracaso patético del que había escapado antes de que las cosas se pusieran difíciles. En cambio, caminaba por el vestíbulo de una empresa con ropa de diseñador. Camino a una reunión que ayudaría a determinar la estrategia de marketing de una de las marcas industriales de más rápido crecimiento de la ciudad. Sofía, dijo, alejándose de su colega y acercándose a mí. No esperaba verte aquí. Gerrit mantuvo un tono neutral y profesional. Me alegra verte. Se puso a caminar a mi lado, claramente intentando comprender qué estaba pasando. ¿Tienes una reunión aquí? Presentación para cliente, piso 13. Ah, eso es. Su voz se fue apagando, buscando las palabras. Genial. No sabía que habías encontrado algo nuevo. Pasó bastante rápido. Llegamos al ascensor y pulsé el botón de mi piso. Se quedó de pie a mi lado, cambiando el peso de un pie a otro, con un aspecto de repente mucho menos refinado que hacía unos momentos. Deberíamos hablar algún día, dijo, con voz cautelosa y mesurada, sobre cómo terminaron las cosas. Siento que dejamos las cosas mal. Llegó el ascensor. Entré y me giré para mirarlo, con el dedo sobre el botón de la puerta cerrada. No creo que sea necesario. Dije, cuídate, Gerrit. La puerta se cerró antes de que pudiera responder. Y subí sola al piso 13, con el corazón latiéndome con fuerza, pero con el rostro completamente sereno. La reunión con el cliente duró 2 horas y terminó con un apretón de manos y la firma de un contrato. Para cuando volví a cruzar el vestíbulo, Gerrit no estaba por ningún lado, pero al acercarme a mi coche en el aparcamiento, lo vi de pie cerca, claramente esperando. Miró el deportivo, luego a mí, y luego volvió a mirar el coche. ¿Es tuyo?, preguntó con voz extraña y tensa.
Sí que lo es. ¿Cómo lo hiciste? Se detuvo, quizá dándose cuenta de cómo sonaría la pregunta. Abrí la puerta y me deslicé al volante, dejándolo solo en la luz grisácea del aparcamiento. Adiós, Gerrit, dije por la ventanilla abierta. Luego me alejé, viéndolo encogerse en el retrovisor hasta desaparecer por completo. El mensaje llegó 3 días después de nuestro encuentro en el aparcamiento. Estaba en mi escritorio, revisando el texto de la nueva página web del fabricante de muebles, cuando mi teléfono se iluminó con un mensaje de un número que había borrado, pero que aún reconocía. Quizás deberíamos hablar. ¿Puedo llamarte esta noche? Me quedé mirando las palabras un buen rato. Hace 3 meses, lo habría dejado todo para responder. Habría analizado su tono, me habría angustiado por mi respuesta, habría esperado que este fuera el comienzo de la reconciliación. Habría creído que se había dado cuenta de su error, que me quería de vuelta, que todo el dolor podría borrarse si simplemente lo hablábamos. Pero ya no era esa persona. Dejé el teléfono boca abajo sobre el escritorio y volví al trabajo. El texto necesitaba ajustes. El cliente había solicitado cambios en las imágenes destacadas. Había problemas reales que requerían mi atención. Problemas que no se resolverían solos mientras malgastara energía en alguien que había demostrado exactamente quién era. Gerrit me envió otro mensaje esa noche. De verdad creo que deberíamos ponernos al día. Mucho ha cambiado. Sí, pensé, mucho ha cambiado, pero no lo que él suponía. Pensó que había tenido suerte. Pensó que el coche deportivo, la ropa elegante y las reuniones con clientes eran una suerte de ganancia inesperada, algo que me cayó del cielo, sin ningún mérito propio. No entendía que llevaba años preparándome para esto. Discreta y constantemente, mientras él se centraba en la superficie, ignoraba la esencia, la indemnización no era suerte. Era la compensación por 6 años de trabajo dedicado, por la lealtad, el esfuerzo y los resultados que me habían ganado un puesto en una empresa que ahora pagaba el precio de sus propias malas decisiones. El nuevo trabajo no era suerte, era el resultado de las relaciones que había cultivado, las habilidades que había desarrollado y la reputación que había construido campaña tras campaña. El coche deportivo no era suerte, era el permiso que finalmente me había dado para disfrutar de lo que había ganado sin depender de la aprobación de nadie. Nada de esto tenía nada que ver con Gerrit. Y, sin embargo, allí estaba él, de repente interesado en hablar, de repente curioso por mi vida, de repente dándose cuenta de que sus suposiciones habían sido catastróficamente erróneas. Pensé en cómo se habría sentido, viéndome caminar por ese vestíbulo con la confianza que no reconocía. Se suponía que la mujer a la que dejó estaba pasando apuros. En cambio, estaba prosperando. Las cuentas ya no cuadraban. La historia ya no tenía sentido. Y Gerrit, que siempre había necesitado que el mundo se ajustara a sus expectativas, no pudo soportar la disonancia. A la mañana siguiente, contesté su llamada. No porque quisiera reconciliación, sino porque quería un cierre. Un cierre de verdad, del tipo de cierre que se da al mirar a alguien a los ojos y decirle exactamente lo que necesita oír. Sofía, gracias por contestar. Su voz era diferente, más suave, más insegura. Sé que no tengo derecho a pedirte tiempo. Tienes razón, dije. No tienes .SIL-INS-yo.IN-tú-NS vi el otro día y me di cuenta de que creo que cometí un error al terminar las cosas como lo hice. Estaba estresado. Tenía miedo. Y dije cosas que no quería decir. Me llamaste arruinado y patético. Lo sé. Lo siento, me equivoqué. Terminaste una relación de 3 años por un mensaje de texto 12 minutos después de que te dijera que había perdido mi trabajo. Entré en pánico. No pensaba con claridad. No, Gerrit, pensabas con mucha claridad. Analizaste mi situación y decidiste que ya no merecía tu tiempo, me comparaste con cualquier métrica que usaras para evaluar a las personas en tu vida, y me quedé corto, eso no es justo, empezó. Pero lo interrumpí. Es completamente justo. Es exactamente lo que pasó. Y aquí está la cuestión. No te equivocaste. Silencio de nuevo, más largo esta vez. Yo no era la mujer que querías, continué. Nunca lo iba a hacer. Querías a alguien que viniera de la familia adecuada, conociera a la gente adecuada y tuviera el pedigrí adecuado. Soy hija de un repartidor que creció comiendo arroz con frijoles y usando ropa de segunda mano. No importaba cuánto dinero ganara, ni cuántos ascensos consiguiera, eso nunca iba a cambiar. Sofía, déjame terminar. Terminaste porque pensaste que no tenía nada más que ofrecerte. Y ahora me llamas porque viste el coche y la ropa y te diste cuenta de que quizá te equivocaste en lo de la nada. Pero no te equivocaste en el problema fundamental. Nunca iba a ser suficiente para ti, Gerrit. No por mi trabajo, ni por mi coche, ni por mi cuenta bancaria, sino por quien soy. Y ya no quiero ser otra persona. Podía oír su respiración al otro lado de la línea, buscando las palabras que no le salían. El trabajo nunca fue el problema, dije. El dinero nunca fue el problema. Tú fuiste el problema y te agradezco, de hecho, que me hayas mostrado exactamente quién eres cuando las cosas se pusieron difíciles. Me ahorraste perder más años intentando ganarme la aprobación que nunca iba a conseguir. Así que, eso es todo. Su voz se quebró un poco.
¿Ni siquiera estás dispuesto a intentarlo? Lo intenté durante 3 años, Gerrit. Ya no me esfuerzo más. Ya no me dedico a actuar, ya no me dejo medir con estándares diseñados para encontrarme deficiente. ¿Qué se supone que debo hacer? La pregunta casi me hizo reír, incluso ahora, enfrentando las consecuencias de sus propias decisiones. Buscaba a alguien que lo guiara. Ese ya no es mi problema. Dije adiós, colgué antes de que pudiera responder. Esa noche, volví a conducir mi deportivo al apartamento de mis padres, no para cenar, sino simplemente para sentarme en la sala con gente que nunca me había pedido que fuera otra cosa que quien era. Mi padre leía el periódico. Mi madre estaba haciendo un crucigrama. La televisión murmuraba de fondo y el aire olía a café, a comodidad y a hogar. «Te ves más ligero», dijo mi madre, levantando la vista del crucigrama. ¿Pasó algo? Cerré una puerta, le dije. Una que debería haber estado cerrada hace mucho tiempo. Ella sintió, entendiendo más de lo que yo había dicho. Eso era lo que tenían mis padres. Habían vivido vidas difíciles, sorteado circunstancias imposibles, creado hijos con amor y determinación cuando el dinero y las oportunidades escaseaban. Sabían lo que significaba dejar ir las cosas que te agobiaban. Lo habían estado haciendo toda su vida. Me quedé hasta después del anochecer, luego conduje a casa por calles que ahora se sentían diferentes. No porque ellos hubieran cambiado, sino porque yo sí. La mujer que había aceptado un mensaje de ruptura sin defenderse, se había ido. La mujer que había actuado para obtener aprobación, se había ido. La mujer que había medido su valor según las expectativas de otra persona, se había ido. En su lugar había alguien a quien aún estaba conociendo. Alguien que compraba autos deportivos porque los quería. Alguien que aceptaba trabajos porque se sentía bien, no porque impresionara. Alguien que caminaba por los vestíbulos de las empresas sin disculparse por existir. Que hablaba con exprometidos sin rogar por segundas oportunidades. Que miraba su vida y veía el valor que no tenía nada que ver con la opinión de nadie más. Gerrit me había llamado patética. Se había equivocado. Pero incluso si hubiera tenido razón, incluso si me hubiera ido de balina media, con los bolsillos vacíos y el corazón roto, habría valido más de lo que él jamás entendió. Porque mi valor nunca se trató del trabajo, ni del dinero, ni del coche. Se trataba de la persona en la que me había convertido a través de años de lucha, crecimiento y decidida superación personal. Él nunca vio a esa persona. Solo vio lo que ella podía ofrecerle. Y ahora ella le ofrecía exactamente lo que se merecía. Nada en absoluto. A la mañana siguiente, llegué a Ian Woodford temprano, antes de que nadie abriera sus oficinas o empezara a preparar el café. Me senté en mi escritorio y miré por la ventana el horizonte de Charlotte, naranja y rosa con el amanecer. Hermoso como solo las vistas merecidas pueden ser hermosas. Mi teléfono permaneció en silencio sobre el escritorio. Ningún mensaje de Gerrit, ninguna disculpa, justificación o intento de replantear lo sucedido. Solo silencio, solo paz. Solo el comienzo de un día que me pertenecía por completo. Margot llegó 1 hora después, pasando por mi oficina con sus 2 cafés de siempre. «Llegas temprano», comentó. No podía dormir. ¿Buena energía o mala energía? Consideré la pregunta. Buena, creo. Siento que por fin terminé algo que necesitaba terminar. Asintió, ofreciéndome un café. Esos finales son los más difíciles, pero dan lugar a mejores comienzos. Se fue sin preguntar detalles. Y agradecí su discreción. Margot entendía que algunas cosas eran personales. Que no todas las historias debían compartirse. Que a veces lo mejor que un líder podía hacer era crear espacio para que su gente procesara sus propias experiencias. Pasé la mañana trabajando en la presentación de un nuevo cliente, una empresa de embalajes sostenibles que quería reposicionarse como líder en innovación ambiental. El trabajo era bueno, significativo, de esos de los que podía sentirme orgullosa incluso cuando nadie me veía. Al mediodía, tenía un borrador del documento estratégico. Por la noche, lo había perfeccionado hasta convertirlo en algo que realmente me entusiasmaba presentar de camino a casa. Paré en un pequeño restaurante que siempre había querido probar, pero que nunca había probado porque Gerrit lo consideraba demasiado modesto. Pedí justo lo que quería. Me senté junto a la ventana y observé la ciudad pasar mientras comía despacio y con calma. La comida estaba deliciosa. El ambiente era cálido. Toda la experiencia fue mía, sin compartirla ni disculpas. Así se sentía la libertad. No la ausencia de lucha ni responsabilidad, sino la posibilidad de elegir. La capacidad de decidir qué importaba y qué no. El poder de alejarme de las cosas que me disminuían y acercarme a las que me hacían sentir viva. Gerrit me había dado un regalo, aunque nunca lo sabría. Al mostrarme lo condicional que había sido su amor, me obligó a confrontar lo que realmente significaba la incondicionalidad. No aceptaba cualquier trato que me ofrecieran por miedo a perderlos, sino que exigía un trato que reflejara mi verdadero valor y me marchaba cuando no lo recibía. Terminé de cenar, pagué la cuenta y volví a casa en mi ridículo deportivo por calles que por fin empezaba a adorar. 6 meses después, me ascendieron en Ian Woodford a vicepresidente senior de estrategia de clientes.
reportando directamente a Margot y supervisando un equipo de 8 gerentes de cuentas y directores. El aumento salarial fue sustancial, las responsabilidades considerables. La confianza que Margot depositó en mí fue como una validación de todo lo que había logrado. Celebré con mis padres, con mis compañeros, con los amigos que me habían apoyado en el capítulo más difícil de mi vida. Y también celebré sola, sentada en mi apartamento con una copa de vino y sabiendo que nada de esto había sido suerte. Había sido esfuerzo, perseverancia, la obstinada negativa a aceptar menos de lo que merecía. A Gerrit, según me dijeron por ahí en Charlotte, no le había ido tan bien. La mujer con la que había empezado a salir después de nuestra ruptura terminó la relación al darse cuenta de que su situación financiera era menos impresionante de lo que su estilo de vida sugería. Su rendimiento laboral había decaído, lo que resultó en un descenso que él intentó presentar como un giro estratégico. Las inversiones inmobiliarias de su familia se vieron afectadas durante una corrección del mercado, dejándolo luchando por mantener las apariencias con mucho menos apoyo. No celebré sus dificultades. No era quien yo quería ser, pero sí las recordé discretamente como evidencia de que el universo tenía una forma de corregir los desequilibrios. Me había llamado patética porque se creía mejor que yo. Ahora estaba aprendiendo que el valor no era algo que se heredaba ni se hacía. Era algo que se construía día a día con decisiones que reflejaban tus verdaderos valores. Un año después de nuestra ruptura, compré una casa. No en el barrio con el que Gerrit había soñado, con su residencia cuidadosamente seleccionada y sus muros invisibles que impedían el paso a cualquiera que no perteneciera. En cambio, compré una casa en una zona en auge, cerca del barrio de mis padres, lo suficientemente cerca como para visitarlos fácilmente, pero lo suficientemente independiente como para sentirla como mi propio espacio. Tenía un pequeño patio, una cocina grande y ventanas que dejaban entrar más luz de la que podía aprovechar. Mi madre lloró al verla. Mi padre recorrió cada habitación, revisando las ventanas y probando las lámparas, asegurándose de que todo estuviera firme y seguro. Lo hiciste bien, dijo finalmente, de pie en la sala vacía. Muy bien. Lo abracé. Este hombre, que había pasado su vida haciendo trabajos ingratos para que sus hijos tuvieran las oportunidades que él nunca tuvo, su aprobación significaba más para mí que todas las opiniones refinadas de todas las personas a las que Gerrit había querido que impresionara. Así era el éxito para mí, no símbolos de estatus ni aprobación social, sino la capacidad de cuidar a las personas que amaba y construir una vida que reflejara mis verdaderos valores. El deportivo era divertido, pero no era lo importante. Lo importante era la libertad. Lo importante era la elección. El objetivo era demostrarme a mí mismo que la chica del apartamento estrecho podía crear algo hermoso y significativo sin el permiso de nadie. Gerrit me envió un mensaje de texto más unos 18 meses después de nuestra ruptura. Un mensaje sencillo. Vi el anuncio de tu ascenso. Felicidades. Siempre supe que harías grandes cosas. Lo leí, pensé en responder y decidí no hacerlo. Él no siempre había sabido nada parecido. Había calculado mi potencial basándose en factores que no tenían nada que ver con mi capacidad. Y cuando esos factores cambiaron, redujo sus pérdidas sin mirar atrás, pero no tenía sentido volver a litigar el pasado. Él ya vivía con las consecuencias de sus decisiones. No necesitaba añadir más. En cambio, borré el mensaje y volví a mi vida, la vida que había construido, la vida que me había ganado, la vida que me pertenecía a mí y a nadie más. 2 años después del día en que perdí mi trabajo y a mi prometido, en la misma tarde, me senté en el porche trasero a contemplar la puesta de sol sobre mi terreno. Mi coche deportivo estaba aparcado en la entrada, todavía ridículo, todavía innecesario, todavía una de mis decisiones favoritas. El ascenso había llevado a otro ascenso. La casa se había convertido en un hogar. La mujer que había mirado fijamente ese mensaje de ruptura en la oficina de recursos humanos se había transformado en alguien a quien apenas reconocía, pero a quien respetaba profundamente. La vida de Gerrit había continuado su trayectoria descendente. Los reveses profesionales se agravaron, las relaciones que intentó construir se derrumbaron bajo el peso de expectativas incumplidas. Se convirtió en una historia con moraleja en ciertos círculos de Charlotte, la historia con moraleja de un hombre que lo tenía todo en sus manos y aún así se las arreglaba para desperdiciarlo. El apellido de su familia ya no le abría las puertas que una vez le abrió. Su apariencia refinada ya no ocultaba el vacío que sentía por dentro. No disfrutaba de su sufrimiento, pero sí lo reconocía como prueba de algo importante. Las cosas que más había valorado, el estatus, las apariencias y las validaciones externas, habían demostrado ser cimientos pobres para una vida plena. Cuando se derrumbaron, no había nada debajo que lo sostuviera.
Había pasado tantos años midiendo a los demás con sus estándares que nunca se había molestado en desarrollar estándares para sí mismo. Pensé en todas las veces que me había hecho sentir insignificante, todos los comentarios sobre mis antecedentes, mi coche, mis ambiciones, todos los mensajes sutiles y no tan sutiles de que no era lo suficientemente buena, no era lo suficientemente refinada, no era digna de la vida que él quería construir. Se había equivocado en todo. Pero lo más importante, yo me había equivocado al creerle. La chica del apartamento estrecho, la hija del repartidor y la señora de la limpieza. La mujer que había estirado el arroz y los frijoles y había buscado con ahínco cada oportunidad. Era tan digna como cualquier otra, más digna. Tal vez porque se lo había ganado todo, en lugar de heredarlo. Gerrit había analizado mis circunstancias y había visto limitaciones. Yo había analizado mis circunstancias y había visto combustible. Ambos teníamos razón, cada uno a su manera, pero solo uno de nosotros había construido algo duradero. El sol terminó de ponerse y entré a preparar la cena. Algo sencillo, algo que mi madre habría hecho cuando el dinero escaseaba y el amor era el único lujo que podíamos permitirnos. Arroz y frijoles, sazonados como recordaba, llenando la cocina con el aroma de mi infancia. Algunas cosas cambiaron. Algunas cosas seguían igual, y a veces, lo que seguía igual era lo que más importaba. Perdí mi trabajo y a mi prometido en la misma tarde terrible. Salí de la oficina de recursos humanos pensando que mi mundo se acababa, pero no fue un final. Fue la ruptura definitiva lo que finalmente me liberó. Mirando hacia atrás ahora, entiendo que la venganza nunca fue realmente el objetivo. Gerrit no necesitaba que lo castigara. Se lo hacía a sí mismo todos los días, viviendo una vida basada en valores que no podían darle un verdadero significado. Mi éxito no fue venganza, fue simplemente el resultado natural de negarme a aceptar sus limitaciones como mías. El mensaje de ruptura me había llamado patética. La mujer en la que me convertí demostró que esa afirmación estaba totalmente equivocada, y cada mañana me despertaba en mi propia casa, conducía mi propio coche. Construía mi propia carrera, recordé que la mejor respuesta a alguien que te subestima es simplemente demostrarle que está equivocado. No por él, sino por ti misma. Y lo había demostrado completa, exhaustiva y en mis propios términos. Esa era la única victoria que importaba.